Hola Luis, ¿cómo te va? Ernesto Tenor. ¿Cómo te va, Ernesto? Buen día. A ver, ayer cuando me enteré lo de Leopoldo López, la detención de Leopoldo López, me puse a investigar qué elementos objetivos ofrecía el gobierno venezolano para detenerlo. Leopoldo López es uno de los líderes de la oposición, uno de los más duros, el que está llamando a las marchas, y bueno, el gobierno dice que está siendo víctima de un golpe de Estado, que es lo que dice muy habitualmente el gobierno de Venezuela, y la oposición dice que lo que está pasando, que está pasando algo grave en Venezuela para el gobierno, y para la oposición lo que está pasando grave es que están cerrando medios y encarcelando a dirigentes opositores. Entonces me puse a ver qué es lo que dice el mismo gobierno, y la verdad que, qué sé yo, Jorge Yoma acá en la Argentina ha dicho barbaridades mucho más grandes que la de Leopoldo López. Bueno, ni que hablar Mariano Grondona en su momento, con el guiño del líder de la sociedad rural de ese momento, de Violcati. Por momentos Carrió ha dicho cosas, a estos tipos hay que echarlos, pero cualquier cantidad de gente. Vos ves los editados que el mismo gobierno venezolano difunde para mostrar que es un fascista Leopoldo López, y salvo en el 2004 una declaración donde reivindica el intento de golpe de Estado del 2002, no ves ninguna otra cosa. Ahora, mientras yo pensaba esto, veía que en Twitter Luis Delía decía, no es que hay que detenerlo, hay que fusilarlo. Luis, nada, quería escuchar cuál es tu justificación, por qué vos pensás que hay que fusilar a este hombre. Bueno, yo creo que el método de la palabra generadora de Pablo Freire, que yo suelo usar, a mí me da resultados contundentes. Siempre pongo una consigna dialéctica que me permita reflexionar con la sociedad, y normalmente lo logro. Vos sabés que habitualmente lo hice con los blancos, lo hice con la oligarquía, con distintos temas. Yo utilizo mucho este método, que no es nuevo. ¿Qué es de provocar? Es provocar el debate con consignas fuertes que nos permitan ir a fondo. Realmente lo que está sucediendo en Venezuela es una vergüenza. Pero convengamos que el agiotismo, la inflación, son el ataque a la moneda, la violencia de pequeños grupos, son viejas fórmulas de la derecha en todo el continente. Digamos, en América Latina hay pena de muerte hace 100 años, para los pueblos latinoamericanos, si querés, de los rostros más diversos, donde normalmente las oligarquías locales, asociadas con el imperio, cuando deciden matar, matan, y, perdoname el término, no quiero ser soez, pero se cagan en la ley, en las constituciones, en los órdenes establecidos, absolutamente en todo. Entonces, lo que intenté hacer, de manera muy freireana, es hacer reflexionar a la sociedad latinoamericana desde una perspectiva dialéctica sobre ese tipo de cuestión. Luis, pero no entiendo, pero a ver, entiendo la lógica del razonamiento. Lo que quiero saber concretamente, ¿vos creés que hay que fusilarlo o no creés que hay que fusilarlo? Yo tengo una duda, ¿no? Como la oligarquía asociada con el imperio hizo siempre esta historia, que después normalmente terminan en genocidio, qué sé yo, si uno se detiene en el Salvador Allende antes de Chile, ¿no? O en la dictadura que preludió a la dictadura argentina, porque convengamos que aquí hubo un plan Cóndor donde tuvimos dictadura en todo el continente. Sí, bueno, ahora, tenemos democracia hace 30 años. ¿Cómo se vacunan las democracias? ¿Cómo se inoculan de estos golpes de mercado, de estos golpes de grupos concentrados de la economía? ¿Cuál es el camino? Yo ayer pensaba, ¿no? ¿Por qué no pensar que hay un componente de mala política económica en la generación de inflación? Es decir, hay gobiernos que son de izquierda, como Evo Morales, que no tienen inflación. No tiene inflación Brasil, no tiene inflación Uruguay, no tiene inflación Chile, y hay gobiernos de todo tipo. No tiene inflación, si querés, hasta Cuba no tiene inflación. Mira, Venezuela padece una lacra, Ernesto, que no la padece ningún otro país de América, que es el agiotismo. Por ejemplo, hubo días enteros, semanas enteras que no había leche.
y porque lo ocultaban deliberadamente. Esto ya lo hicieron en el Chile de Salvador Allende. Digamos, las derechas aplican siempre la misma receta. Entonces yo me preguntaba, ayer en el Twitter, porque es parte de mi Twitter, yo decía, si en el 51 Perón la escuchaba a Evita decía, hay que fusilar a Menéndez, militares golpistas, derrotado en la Plaza de Mayo, para que nadie más se atreve a hacer eso. Y es más, Evita le decía a Perón que no te traicione el militar que hay en vos. Bueno, yo me pregunto, si Perón le hubiese dado bola a Evita, que no nos hubiésemos evitado todo lo que vino después, porque no lo sabés. Ganan las oligarquías. Por ahí sí o por ahí se desataba un baño de sangre. Las oligarquías fusilaron en José León Suárez, en Trelew, en la dictadura. Mira, hoy la violencia sigue estando en manos de la fuerza de seguridad en todo el continente. La verdad que, a ver, déjame decirte un par de cosas que yo veo, seguramente las vemos distintas. Hay algo que ha pasado, que ha cambiado en América Latina en los últimos 30 años, que es que dejó de haber golpes de Estado, salvo hechos muy puntuales, que además no consolidan poderes militares en el país, ni represiones brutales, como las que hubo de los 70 para atrás, y después se recompone un sistema quizás más o menos democrático, pero no tiene nada que ver con las dictaduras atroces que venían después de golpes de estados militares de otro momento. En Venezuela particularmente, el gobierno maneja los militares, maneja la prensa, gran parte de la prensa, digamos, maneja los sindicatos, maneja la justicia. La verdad que no, Ernesto. Pero sí es así, no solo eso, mirá, uno piensa, Alfonsín se bancó 13 paros generales, el chavismo no. No, y está bien. Alfonsín se bancó 3 rebeliones militares, el chavismo no. El kirchnerismo se ha bancado cortes de ruta, declaraciones, el gobierno chileno de Piñera se bancó rebeliones estudiantiles masivas. El gobierno brasileño marcha, el chavismo no. Entonces están llorando todo el tiempo. A ver, Ernesto, no te enojes y te pido que tengamos como regla de esta conversación escucharnos. Dale. Los medios de comunicación en Venezuela dieron un golpe de Estado el 11 y 12 de abril del 2002. No lo dieron, lo perdieron. El dueño de RCTV, Marcel Granier, firmó el acta destituyente de Hugo Chávez. Pero no lo dieron el golpe de Estado. Donde los sindicatos que pertenecen a la CLAT, Confederación Latinoamericana de Trabajadores, que es la Internacional Social Cristiana, fueron feroces opositores del chavismo todo el tiempo. Chávez nunca manejó una central de trabajadores, donde tenemos una concentración económica preventaria que generó situaciones como el colapso de PDVSA hace 10 años. Digo, ese proceso hoy tiene otras formas. Algunos le llaman la doctrina Sharp, que es la doctrina de los golpes blancos basados en la institucionalidad, pero que no es que están los militares, están los verdaderos actores de los golpes siempre, ¿Cómo explica? Los grupos económicos está bien, eso, y las corporaciones. Después eso está bien, eso es un criterio general para analizar una situación, que después hay que demostrarlo en los hechos puntuales, porque si no, todo se explica por lo mismo. Cada problema que tiene un país es porque el gobierno está asediado por las corporaciones, y eso se puede aplicar para explicar desde un estornudo hasta un cáncer. ¿Vos te crees que la dictadura los hicieron los militares? Que el Plan Cóndor y el Consenso de Washington... Hace 30, 40 años, Luis, de eso. No, el Consenso de Washington en los 90 estuvo terminando... Está bien, el Consenso de Washington sí, pero eso no terminó en ningún golpe de Estado, como tampoco en los medios de comunicación más importantes intentaron, esto es así, y fue repudiable, un golpe de Estado en el 2002, hace 12 años, pero no lo dieron porque... No hicieron un golpe de Estado. No, lo perdieron, está bien, y después siguió gobernando Chávez, aún ese golpe de Estado, que fue lo más cerca que estuvieron, fueron derrotados.
Y el chavismo sigue gobernando, y Chávez gobernó más tiempo que cualquier otro gobernante Chávez latinoamericano. murió, se va a cumplir un año. Está bien, y se produjo la sucesión, y su sucesor volvió a ganar una elección por poco y después una elección por mucho. Si eso no veo democracia. Maduro, la sí. derecha mató 13 venezolanos, 13. Este muchacho siempre, ¿sabe de qué está acusado por la justicia venezolana? ¿Es una de justicia? Terrorismo y homicidio. A ver, No, entonces... Luis, todo lo que mostraron de estos días de este muchacho, como decís vos, que seguramente es un hombre de derecha, es un hombre que no tiene mucho que ver con lo que yo pienso, lo que hay que hacer en un país, pero todo lo que mostraron son declaraciones de un dirigente, de un agitador. Hay declaraciones tuyas que son mucho más duras que las de él, y yo jamás pediría tu fusilamiento. Es decir, es como... Fíjate, Ernesto, ni siquiera la derecha política venezolana lo bancó. Bueno, corrió. Están divididos, pero se corrió, Capriles se corrió de está López. bien, pero de ahí a decir hay que matar porque no tiene cómo defenderlo ante la sociedad venezolana. Pero de ahí a decir que, bueno, entonces con más razón, si está aislado, ¿por qué lo metes en cana? Lo que yo te estoy diciendo... No lo mete en cana Maduro. Bueno. Ahí hay una justicia independiente que no actúa. Hay una justicia independiente. Bueno... Ahora, de cualquier manera... Realmente la justicia es independiente solo cuando falla en favor de los poderes concentrados. Tampoco estoy de acuerdo con esa visión maniquea del país, ¿no? Yo tampoco estoy de acuerdo con eso. Ahora, Luis, concretamente, vos decías, tengo una duda sobre si hay que fusilarlo o no. No, claro, me pregunto, los golpes oligárquicos asociados con el imperio John Kerry, el otro día, lo quiere escuchar, vos sos un hombre que entra a internet todos los días, dijo claramente que América debe volver a ser el patio trasero de los Estados Unidos. ¿Vos bancás esa posición? Pero por supuesto que no, pero ¿qué tiene eso que ver con pero eso fusilar? Opera en el continente. ¿Pero qué tiene que ver eso con fusilar a Leopoldo López? Han destituido en Honduras. Evo Morales tuvo que echar al embajador de Estados Unidos y al embajador de Israel. Pero sigue gobernando. Ahora se fueron los diplomáticos de Estados Unidos de Venezuela. Intentaron derrotar a Rafael Correa. Operan en todo el continente. Bueno, ponele que sea así. Yo creo que es un poquito más complejo, pero ponele que sea así. Y creo que de los 80 para acá, la injerencia, ni que hablar después de la Guerra Fría, la injerencia norteamericana en el continente ha sido una y otra vez cada vez menor, que se han expropiado empresas y no dieron golpe de Estado por eso, que se ha humillado a presidentes norteamericanos en cumbres, por ejemplo en Mar del Plata, y realmente no pasó nada. Realmente creo que ha cambiado mucho el continente desde que esas teorías que vos planteás eran ciertas hasta este momento. Pero ponele que sea así. ¿Qué tiene que ver eso con fusilar a un tipo? Y con lo que significa de regar de sangre para que la sangre siga estando... Vuelvo a explicarte, Paulo Freire en estado puro. Si las oligarquías asociadas con el imperio, digamos desde el asesinato de Eleazar Gaetán en Venezuela para acá, 1948. Va a terminar hablando de la muerte de Dorrego, Luis. No. Como la Valle fusiló a Dorrego, hay que matarlo a López. Que nos toca vivir. 1 millón de muertos pusieron los pueblos latinoamericanos. Acá la única que mata son las oligarquías y el imperio. Entonces, cuando vos decís que hay un tipo de estos acusado de terrorismo y homicidio, agente de la CIA, y vos planteás el fusilamiento, tanto escándalo, por favor, muchachos. Bueno, es fusilar al líder de la oposición, que está, en todo caso, ni siquiera condenado. No es el líder de la oposición, el líder de la oposición es Capriles. A un líder de la oposición. Ahora te gusta Capriles. No me gusta Capriles. Como acá, que tengo que escucharlo a Sergio Massa, tratando de cobarde a Nicolás Maduro, que golpea a los jóvenes. Yo le pregunto a Massa, ¿qué es pose? Que agarró a palos a los pibes de la Cámpora y mandó a 4 al hospital. Y que tiene de socio ahora a Otacé, a Barrio Nuevo, a Graciela Tamaño, a toda esa caterva que vos criticaste durante tanto tiempo, Ernesto. Luis, te agradezco, Bueno, un abrazo.